Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal, espero que estéis bien. Espero que esta semana hayáis estado practicando, haciendo vuestros propios macerados. Y hoy tenemos la segunda parte del vídeo de la semana pasada. Los que lo visteis y si no lo habéis visto, os aconsejo que lo veáis porque os va a resolver un montón de dudas. Bueno, pues los que lo estuvisteis viendo, pues ahí hicimos la primera parte de cómo preparar un macerado, que es pues la primera fase, que es lo que es la preparación. La fase intermedia sería el periodo de maceración, que son los 30, 40, 45 días aproximadamente. Y hoy vamos a hacer lo que sería pues la segunda y última parte. La fase intermedia pues es algo que nosotros tampoco tenemos que intervenir, recordar que es algo que tenemos que dejar macerar ahí y ya está. Pero hoy vamos a ver lo que sería pues la segunda parte en la que nosotros tenemos que intervenir y vamos a hacer el filtrado y el envasado del macerado. Es muy sencillito, pero como os dije al principio de esta serie de vídeos, es muy sencillo, pero hay unas reglas básicas y unos puntos que hay que respetar para que nuestro macerado salga bien y no se nos estropee. Así que bueno, va a ser breve, pero quiero aprovechar, ya que lo que es el envasado, el filtrado y el envasado va a ser breve, quiero aprovechar para al final del vídeo hacer una recopilación de las dudas que me habéis enviado, que me habéis escrito. Que no son muchas, pero al final pues sois varias las personas que tenéis las mismas dudas y es normal porque son las dudas que hemos tenido todos. Entonces bueno, yo lo que he hecho ha sido recopilar esas dudas, que seguramente que habrá gente que tenga más, y de verdad lo que os dije la semana pasada, preguntar porque no está mal ni hay que tener vergüenza de preguntar, ¿vale? Preguntar, que yo responderé a todo lo que sepa y todo lo que pueda. Y así podéis preparar vuestro propio macerado sin ningún problema y sin ninguna duda ni ningún inconveniente para que se os estropee ni nada. Entonces, bueno, vamos ahora a ponernos manos a la obra y recordar que al final del vídeo pues tendremos un pequeño espacio para resolver esas dudas que me habéis enviado, para que os quede ya bien claro. Y aún así, repito, si no os queda claro, de verdad, mandármelas y podemos hacer otro vídeo con el resto de dudas que tengáis. Así que nada más, vamos a ponernos manos a la obra y os veo al final del vídeo con la resolución de dudas. Vamos a ello. Pues ya tenemos aquí preparado todo lo que necesitamos para hacer la segunda parte de nuestro macerado, que sería el filtrado y el colado y el envasado. Muy sencillito y muy rápido, ¿vale? No tiene ninguna complicación, no os preocupéis. Aquí tenemos nuestro macerado para filtrar y para colar. Tenemos un envase que yo os aconsejo que sea un envase tipo jarra, porque si lo echamos en otro tipo de envase para envasarlo posteriormente en uno más pequeñito, tipo botella o frasco como los que utilizo yo, que son estos, tienen la boca muy pequeña y vamos a necesitar un embudo. Si utilizamos, cuantas más cosas utilicemos pasando el aceite de un envase a otro, vamos a ir perdiendo aceite, se nos va a ir quedando en esos envases. Entonces yo prefiero siempre utilizar pues eso, este tipo de recipientes que tienen esta boca en forma de jarra, de pico, y directamente desde aquí lo podemos envasar a un frasco con la boca pues más estrecha. Necesitaremos también unos guantes, porque si no las manos nos las vamos a poner perdidas de aceite. Una media, que ahora os contaré por qué, y una media o una gasa, y un paño de algodón o un trapo viejo, un colador de tela, lo que tengáis, pero que sea de tela, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Pues ya tenemos nuestros guantes puestos para empezar con el filtrado y el envasado de nuestro macerado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el recipiente donde lo vamos a echar en un primer momento y vamos a coger la media. El motivo de coger la media es simplemente una media o una gasa. Es simplemente para hacer un primer filtrado y facilitar pues
el paso del aceite por el paño. ¿Por qué? Pues porque si no, nosotros lo que vamos a hacer es saturar este paño del aceite con la planta. Se nos va a quedar toda la planta pegada y va a ser mucho más complicado. Pues luego, si lo queremos reutilizar ese paño, va a ser mucho más complicado de utilizar. Así que, muy sencillito. Si lo veis, lo vais a entender mejor. Cogemos nuestro frasco con el macerado. En este caso yo es un macerado de rosas. Lo que voy a hacer es quitarle la etiqueta, eso sí, porque así la puedo utilizar luego para el envase definitivo. Y así no se me mancha ahora al estar manipulándolo. Bueno, pues muy sencillito. Cogemos nuestra media, abrimos el extremo y lo que vamos a hacer es como si le estuviéramos poniendo la media al bote. La vamos a poner y en el frasco, en el recipiente donde vamos a echar nuestro macerado, ponemos el paño de algodón, ¿vale? Ahora cogemos el frasco con la media y lo que hacemos es volcarlo. Mirad, primero, veis, va cayendo el aceite y así lo tenemos muy muy limpio, porque prácticamente toda la planta se va a quedar en la media. Lo volcamos bien. Tenemos que echar todo, ¿de acuerdo? Aceite, planta, todo, porque ahora tendremos que estrujar para sacar todas las propiedades de la planta. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Como veis, el 99% de la planta se ha quedado en la media. Bueno, pues muy muy sencillito. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es apretar, mirar cómo va, mirar. Poco a poco, mirar cómo cae aceite. Y ese aceite casi que es el que más propiedades tiene porque estamos sacándolo directamente del que ha absorbido la planta. Mirad cómo cae. Bueno, tenéis que apretar hasta que ya no salga más aceite, ¿vale? Si no tenéis fuerza, pues nada, llamar a alguien forzudo que tengáis en casa o algún vecino para que os ayude. Pero tenéis que intentar sacar el máximo posible de lo que ha absorbido la planta. ¿Veis cómo sigue todavía saliendo? Bueno, pues una vez hemos terminado ya de exprimir todo lo posible la planta dentro de la media, lo que vamos a hacer ya es coger nuestro paño de algodón. Veis que ahí ha quedado todo el aceite, prácticamente todo, y lo que vamos a hacer es coger nuestro paño de algodón, hacer una especie de saquito, de bolsita, y hacer un segundo filtrado. Mirad cómo va saliendo el aceite por debajo. Igual que con la media, tenéis que exprimir muy bien el paño para que quede la menor cantidad posible de aceite dentro del paño, de la gasa, de lo que tengáis. Bueno, una vez yo ya me he quitado los guantes y para no pringarlo todo, y una vez que ya hemos hecho el segundo colado, ya lo tenemos listo para envasar. Como veis, ahora os enseñaré el trapo, porque ahí vais a ver que aunque hemos hecho el primer colado, el colado fuerte en la media, pero aún así en el paño se nos ha quedado pues el polvito residual de las rosas. Bueno, pues con estos dos filtrados, estos dos colados que hemos hecho, lo que vamos a conseguir es que el macerado sea de muy buena calidad, que no tenga residuos y así no se nos estropee y que nos dure mucho más. Bueno, pues muy sencillito. Ahora ya envasar
como veis, envasar con este tipo de recipientes, como os he dicho, es súper fácil. Envasamos, si tenéis recipientes con cristal topacio, este cristal oscuro, pues también está muy bien porque conservan muy bien los aceites. Pero bueno, yo para los macerados siempre tengo estos, ya que los tengo metidos en un armario, en un cajón, y se conservan perfectamente. Bueno, pues veis que está medido. Ya os dije que yo utilizaba siempre el mismo tipo de frascos y por eso tengo medida la cantidad. Bueno, pues ahí aprovechamos hasta la última gota. Y ya tendríamos listo nuestro macerado de rosas. Ahora simplemente le pondríamos la etiqueta con la que lo teníamos ya clasificado. Y así, bueno, pues si tenéis, yo os aconsejo siempre que pongáis las etiquetas, porque si tenéis varios macerados, como es mi caso, pues os va a resultar bastante más sencillo. Si solo tenéis uno, pues bueno, pero si tenéis varios, de verdad que os aconsejo que pongáis las etiquetas, porque llega un momento en que perdéis el hilo y la cuenta de lo que tenéis hecho. Y en el caso de los macerados no es muy fácil pues luego saber a qué producto corresponde cada uno, ¿vale? Bueno, pues ya lo tendríamos. Aquí estaría nuestro macerado de rosas. Y bueno, lo que os decía, mirar, pues al haber hecho este segundo filtrado, no sé si la cámara lo cogerá bien, pero a ver, voy a ver si la puedo acercar. Vale, mirar. Aquí se aprecia, ¿veis lo que os decía? El polvo residual de la planta, de la rosa. Bueno, pues esto es lo que nos... ¿Veis esos puntitos, ese polvito? Bueno, pues eso es lo que nos llevaría a estropear nuestro macerado si lo dejamos. Cuanta más cantidad, cuanto más residuo, mirar todo lo que hay aquí, cuanto más residuo tenga el macerado, pues peor y más tendencia va a tener a estropearse. Yo aquí me quedo por hoy. Como veis, es súper sencillo y ya sabéis, lo podéis utilizar en lo que queráis. Recordar guardarlo en un sitio apropiado para que no se nos estropee. Y nada más, pasamos ahora a la segunda parte del vídeo, que es la resolución de dudas. Y espero que os haya gustado, de verdad, y que os animéis y que hagáis un montón, porque ya veréis que tienen muchísimos usos y los vais a poder aprovechar muy bien en casa. Pues nada más, os dejo con la parte de la sección de dudas. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro espacio de dudas sobre los macerados en aceite vegetal. Hoy vamos a hablar de estos, de los de aceite vegetal, ¿vale? De los oleatos. Bueno, una de las dudas más comunes y que más me habéis preguntado es si se puede utilizar planta fresca. Vale, la respuesta es no. No, salvo, yo solo conozco una excepción. Seguramente habrá más, pero a ver, hay miles de plantas y en cada región, en cada país, en cada zona, pues se utilizan unas distintas y hay plantas pues que aquí, por ejemplo, no conocemos, se utilizan en México o bueno, pues depende de la zona, pues habrá sus excepciones. Yo personalmente os digo, no se puede utilizar planta fresca. El motivo es que al hacer los macerados en aceite, que es en este caso, la planta fresca tiene agua. Si nosotros maceramos una planta fresca con ese contenido en agua, si nosotros la metemos a macerar en aceite, según la planta vaya macerando, va a ir perdiendo ese agua y en contacto con el aceite lo que va a pasar es que se va a pudrir. Se va a pudrir, a descomponer y se nos va a estropear. Entonces, el único caso en el que se puede utilizar, que yo conozca, ¿vale? Si vosotros conocéis otro caso, mandadlo porque se trata de esto, de entre todos, hacer una comunidad y poder aprender más cosas. Bueno, pues el único caso, como os decía, que yo conozco que se puede utilizar planta fresca sin ningún problema
es en el caso del hipérico. Hipérico, que también se le llama, bueno, depende de la zona, pues hierba de San Juan, pero bueno, hipérico. El motivo es que el hipérico, cuando lo maceramos fresco, es cuando se extrae el mayor número, la mayor cantidad de propiedades. Si el hipérico lo dejamos secar y lo maceramos, extraeremos algunas propiedades, pero ni mucho menos nos acercamos a lo que se extrae con la maceración en fresco. Además, esta planta no tiene tanto contenido en agua como otras, entonces no corremos el riesgo de esa pudrición o de que nos salga moho cuando la maceramos, ¿vale? Y la única excepción que se conoce aquí en esta región que yo conozco es el hipérico. Si vosotros conocéis más, por favor, mandadlo y lo ponéis en los comentarios o me lo mandáis y haremos otro vídeo para comentar. Entonces, planta seca salvo el hipérico. Otra de las dudas que me habéis enviado, me habéis preguntado: ¿se pueden usar otros aceites aparte de los que yo comenté en los primeros vídeos? Sí, se pueden utilizar pues prácticamente pues cualquier aceite, pero recordad lo que os dije. Los aceites, cada aceite tiene unas propiedades, un comportamiento y un poder de extracción. Entonces, yo hablé de los aceites que se suelen utilizar, los más comunes en los macerados. Pues ¿por qué? Porque no se enrancian tan fácilmente como otros y tienen un poder extractivo pues bastante aceptable. Además, son aceites que son comunes, porque hay otros aceites que no se pueden encontrar tan fácilmente. Son aceites que son comunes, ya os hablé, pues el de oliva, el de girasol, el de almendras, el de soja, son aceites que son comunes. Pero aún así podemos utilizar, depende del preparado que vayamos a hacer y la finalidad, podemos utilizar el aceite que nosotros queramos o que necesitemos. Pero siempre teniendo en cuenta eso, el poder extractivo y el enranciamiento que puede tener ese aceite. Me preguntaba una suscriptora si se podía utilizar, por ejemplo, el aceite de sésamo pues para hacer masajes. Por supuesto, podéis utilizar el de sésamo, el de jojoba, que de verdad que es un aceite muy bueno para todo este tipo de preparaciones para los masajes, porque lo absorbe, tiene muy buena afinidad con la piel y la piel lo absorbe muy bien. Entonces podéis utilizar el aceite que queráis. El de sésamo, por ejemplo, como me preguntaba esta chica, pues el de sésamo claro que se puede utilizar y se puede utilizar posteriormente ese macerado que hemos hecho en aceite de sésamo. Se puede utilizar para hacer un champú, porque el aceite de sésamo es muy bueno para el cabello, para hacer la pasta de dientes en la receta que vimos. En vez de utilizar el de coco, utilizamos el de sésamo, que también es muy bueno para la salud bucal. Podemos utilizar para lo que queramos, porque cada aceite tiene sus propiedades. Entonces, de verdad, no tengáis ningún miedo a experimentar. Mientras sigáis las pautas y las reglas básicas que ya hemos hablado, podéis utilizar el aceite que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, por eso no hay ningún problema. Siguiente duda: ¿se puede dejar el macerado más o menos tiempo de los 30, 40, 45 días de los que hablamos? Pues a ver, os digo, menos tiempo no. Muy sencillo, porque con menos tiempo el aceite no ha tenido pues el tiempo suficiente para extraer de la planta esas propiedades que necesitamos. Entonces, menos tiempo nunca. ¿Más tiempo? Pues bueno, depende. Igual que con menos tiempo no hemos conseguido extraer las propiedades, la cantidad suficiente de propiedades de la planta, con más tiempo pues llega un momento en que la planta ya no tiene más propiedades que extraer. El aceite ya ha hecho su trabajo y dejar más tiempo el macerado pues con esa planta adentro reposando pues tampoco tiene mucho sentido, porque sí nos puede llevar a que se nos estropee. Si lo tenemos demasiado tiempo sí nos puede llevar a que se nos estropee, entonces a malos olores y demás. Entonces por eso está el tiempo establecido de 30, 40, 45 días, porque es el tiempo en el que podemos extraer la mayor cantidad de propiedades
sin que se nos estropee el macerado. Entonces ya sabéis, menos tiempo nunca, porque no vamos a tener un macerado de buena calidad, y más tiempo pues tampoco es recomendable. A ver, tampoco os digo que si llegamos al día 40 o 45 tenemos que sacar sea como sea el macerado. No pasa nada si se nos queda una semana más porque no podemos o no tenemos tiempo, no pasa nada. Pero tampoco dejarlo pues 3 meses más, porque no vamos a conseguir nada más. En todo caso, pues eso, que se nos estropee nuestro aceite. Otra de las preguntas que me habéis enviado, si se puede meter más de una planta en el mismo macerado. Bueno, no es recomendable y tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos un macerado estamos buscando el poder y las propiedades en principio, estamos buscando el poder y las propiedades de una sola planta. Una suscriptora me preguntaba si podía hacer un macerado de rosas con rosas de diferentes colores. Sí, claro, sin ningún problema. Lo único que tenéis que tener en cuenta que con el caso de las rosas, el componente de taninos es diferente según el color. Además, bueno, pues hay algunas que son híbridos, entonces, bueno, pues tampoco quizá tengan las propiedades que nosotros estamos buscando. ¿Que se puede hacer? Sin problema. En el caso de la rosa, por ejemplo, podemos meter diferentes variedades, y siempre tener en cuenta que la que más taninos va a tener va a ser la de color rojo. Entonces, bueno, ¿se puede hacer? Sí, pero diferentes especies, por ejemplo, hacer un macerado con margaritas, rosas y verbena, bueno, pues no tiene sentido, porque son diferentes propiedades las que tienen estas 3 plantas, o otras 3 que queráis, me da igual, y no va a cumplir una función específica que busquemos. Si queréis hacer un macerado, por ejemplo, con 3 plantas, digo 3 como puedo decir 5, pero tampoco conviene meter muchas plantas porque al final se nos forma ahí un paturrillo que no va a ningún lado. Pero si queréis, por ejemplo, hacer un macerado con 3 plantas que tienen más o menos las mismas características, pues bueno, está bien, no hay ningún problema. Pero yo os recomiendo que hagáis los macerados con una planta cada vez. Es mucho más sencillo, os evitaréis problemas y además a la hora de utilizarlo es mucho más fácil, porque es más fácil que podamos combinar. Es mejor que tengáis distintos macerados ya preparados y que podáis combinarlos como vosotros queráis en función de lo que busquéis y de las propiedades que queráis de las distintas plantas, a que tengamos pues un macerado o 2 con 3 plantas cada uno, porque al final estamos restringiendo mucho el uso que le vamos a dar, ¿vale? Así que de verdad no os compliquéis, es mejor hacer un macerado con una planta cada vez, ¿vale? Otra de las dudas que me habéis enviado, ¿se puede utilizar la planta entera, la planta molida, troceada? Bueno, esto lo comentamos en otro de los vídeos, pero como hay duda, aquí estamos para resolverla. Bueno, la planta, lo suyo es utilizarla lo más entera posible, salvo en el caso de cortezas, raíces y demás. Pues las partes duras es recomendable que sí, pues las troceemos y las hagamos un poco más menudas. ¿Por qué? Porque al ser más duras es mucho más difícil extraer las propiedades de esa parte de la planta. Entonces está bien que nosotros la trocemos y la hagamos más pequeña. Pero en el caso de pétalos, flores, hojas, que son partes blandas, no os aconsejo que las trituremos porque se nos va a quedar polvo, y eso nos va a dar lugar a que en vez de un macerado tengamos una masa realmente, porque el polvo se nos va a quedar en suspensión y lo que va a formarse es como una masa, una pasta, y a la hora de filtrarlo va a ser muy complicado porque se nos va a filtrar prácticamente todo ese polvo que hemos hecho con la planta, y lo que va a provocar es que se nos estropee el macerado una vez lo tengamos envasado. Así que no os compliquéis. Yo sé que por ahí podréis leer, hay que triturar la planta para que salgan las propiedades de la planta y así el aceite la puede extraer.
de verdad, no es necesario. La planta ya tiene sus propiedades, aunque esté seca. Es como una semilla, ¿vale? O las infusiones no las troceamos ni las trituramos antes de hacernos una infusión. No es necesario, la planta tiene sus propiedades aunque esté seca, ¿vale? Entonces, en el caso de cortezas, raíces y demás, sí, está bien que las troceemos un poco, porque facilitamos esa extracción de propiedades. En el caso de partes blandas como hojas, flores, pétalos y demás, no, podemos echar la planta. Si son flores muy grandes, pues sí, podemos trocear y dejar pues trozos, pero no pulvericéis, ni hagáis polvo, ni trituréis, porque lo único que podemos conseguir es estropear nuestro macerado. Otra de las preguntas, ¿cuánto nos dura un macerado? Bueno, pues depende de muchas cosas. Depende de la calidad del aceite que hemos utilizado, depende de cómo lo tengamos conservado y en qué lugar, en qué condiciones. Depende de en qué condiciones ha macerado ese aceite. Depende de muchas cosas. Entonces, en principio, el macerado nos durará pues mucho tiempo, si está en buenas condiciones. Nos va a durar el tiempo que tenga de vida, de caducidad, el aceite primario con el que hemos hecho ese macerado. Entonces, si no utilizáis habitualmente y lo tenéis ahí solo para pocos usos, yo os aconsejo que cuando lo terminéis, lo envaséis, le añadáis un poquito de vitamina E. Con eso nos aseguramos que se va a conservar mejor y que no se nos va a enranciar tan rápidamente. Si lo utilizáis habitualmente y con bastante frecuencia, no hace falta que le echéis nada, porque cuando nosotros con ese macerado hacemos un preparado, una crema, un ungüento, un aceite para masaje, un ritual, me da igual, lo que sea, cuando nosotros lo utilizamos con frecuencia no nos va a hacer falta, porque cuando hacemos un preparado ya le añadimos algún conservante, y si no, pues al utilizarlo con frecuencia no nos va a dar tiempo a que se nos enrancie, ¿vale? Así que ¿cuánto duran? Pues depende de cómo lo conservemos. Recordar y veros los primeros vídeos, que ahí os di todos los consejos de cómo se debe conservar bien un macerado y cómo lo hayamos preparado, ¿vale? Y también la vida útil, como os decía, la vida útil, la caducidad que tenga el aceite primario con el que lo hemos preparado. Por último, una de las preguntas que más me habéis hecho: ¿en qué podemos utilizar nuestros oleatos, nuestros macerados? Bueno, pues para lo que queráis y para lo que necesitéis. Esto es como todo, no hay unas reglas de las que no nos podamos salir a la hora de utilizarlos. Podéis utilizarlos simplemente una vez tenemos el macerado como un aceite de masaje. Podéis utilizarlos como un aceite para ritual, para untar las velas, para lo que queramos. Podéis utilizarlo para hacer pasta de dientes, para hacer cremas, ungüentos, pomadas, champús, en fin, que podemos hacer miles de cosas. Si es un macerado de la cocina, pues un macerado para la cocina, para lo que queráis, para ensaladas, para cocinar, para aliñar platos, en fin, que podemos hacer multitud de cosas con ellos, ¿vale? Solo tenéis que echar la imaginación y en función de lo que queráis, lo que busquéis y lo que necesitéis, pues preparar vuestros propios macerados con las cositas que tengáis a mano. Pero echar la imaginación y no tengáis miedo de experimentar, ¿vale? Bueno, y con esto estarían resueltas las dudas las dudas más importantes y que más me habéis enviado. Si he respondido todas personalmente a los que me las habéis enviado, pero estas son las más comunes y las que más me habéis preguntado. Pero repito, si tenéis más, sin ningún problema, mandarlas, que haré otra recopilación. Si hay muchas más dudas, haré otra recopilación y haré otro pequeño vídeo para resolverlas y que tengáis ya todo muy clarito para hacer los macerados de una forma correcta. Pues nada más por esta semana, espero que os haya gustado y que experimentéis en casa y que hagáis vuestros propios macerados y que los utilicéis y que no hace falta comprar las cosas, de verdad, que las podemos preparar en casa muy fácilmente, como siempre os digo.
Pues nada más por esta semana, espero que os haya gustado y bueno, de todas maneras el viernes tendremos vídeo, ¿vale? Porque ya sabéis que esta semana pues en vez de sacar el vídeo el viernes pues he tenido que hacerlo hoy y esta semana pues entonces tendremos 2 vídeos, el de hoy y el del viernes como siempre. Pues cuidaros mucho, un besito y nos vemos en unos días. Cuidaros.